Algunos ajedrecistas de élite han demostrado tener un cerebro realmente extraordinario, pero no solo para jugar al ajedrez, también han destacado en otros ámbitos, lo cual es sumamente difícil porque el ajedrez de alta competición exige mucha energía y dedicación y esfuerzo. Uno de esos casos muy raros, de esos portentos multifacéticos, es el británico John Nunn, a quien ya hemos visto en esta colección, primero como perdedor y después como ganador, y hoy vamos a disfrutar de otra de sus obras de arte. Además de sus éxitos precoces como ajedrecista desde niño, John Nunn brilló mucho desde también edades muy tempranas en matemáticas, hasta el punto de que logró en 1970, cuando solo tenía 15 años, superar el examen de ingreso para cursar la carrera de matemáticas en la Universidad de Oxford. Fíjense hasta qué punto eso era meritorio, que solamente lo había logrado antes una persona, pero en el año 1520, 450 años antes que Nunn, que se licenció en matemáticas, se doctoró, fue profesor de matemáticas en Oxford durante 3 años y solo entonces decidió dedicarse en exclusiva al ajedrez y meterse entre los 10 mejores del mundo. A esa época corresponde esta magnífica partida que vamos a ver en la Liga Alemana temporada 85-86 frente al escocés Pritchett. Nunn tiene las blancas y vamos a ver la partida entera porque aparte de su belleza enorme, es muy didáctica en cuanto a los temas tácticos de la defensa siciliana. E4, C5, caballo F3, parece que Pritchett al principio va a adoptar una estructura Paulsen porque juega E6, pero después de D4, C por D4, caballo por D4, esto se ha jugado millones de veces, siguió caballo C6, y contra caballo C3 ya cambió un poco el rumbo porque siguió con D6, alfil E3, caballo F6, alfil C4 y A6. Aquí Nunn elige una buena casilla para su dama, dama E2, que protege este alfil, que pronto va a ser atacado en una columna semiabierta para las negras, y además habilita el enroque largo. Efectivamente, Pritchett continúa con dama C7, con ese plan que ya les anticipaba. Nunn se enroca en largo y entonces sigue con caballo A5, atacando el alfil, alfil D3 y B5. Una jugada muy consecuente con la anterior porque de este modo el caballo se asegura esta importante casilla en C4, como digo, en una columna semiabierta para las negras. Aquí siempre existe la duda de si las blancas deben evitar B4 o no, porque el problema de A3, que es lo que hizo John Nunn, es que se crea un punto de ruptura, luego las negras cuando rompan en B4 lograrán abrir también la columna B contra el peón de B2 y en realidad contra el rey de las blancas. Pero bueno, el Nunn juega A3 y aquí Pritchett opta por alfil E7, que en ese momento es una novedad teórica, porque un par de años antes, en la Olimpiada de Tesalónica del 84, Nunn ya había tenido esta posición contra Gennady Sosonko, el jugador holandés de origen soviético, y allí Sosonko se arriesgó mucho, jugó alfil B7 y contra G4 respondió con D5, contraatacando directamente en el centro, pero con su rey también en el centro y sin suficiente desarrollo de piezas. Ustedes podrán ver que esa partida también es bastante bella y muy didáctica. Repito, Nunn Sosonko, Olimpiada de Tesalónica de 1984. Pero aquí Pritchett es más prudente y juega alfil E7. A lo cual Nunn responde ya empezando con su ataque en el flanco de rey con G4. Al igual que les decía antes sobre el avance B4, ahora las negras se plantean el mismo dilema en el otro flanco. Evitamos G5 con H6. El problema de eso es que como probablemente las negras van a terminar enrocándose en el flanco de rey, entonces las blancas van a disponer de un punto de ruptura en G5 y eso les puede dar un ataque realmente fuerte. Por eso Pritchett
opta por no evitar G5 y juega torre B8, planteando él mismo la ruptura en B4. Nan decide centralizar la última pieza que le falta por desplegar y juega la torre de H1 a E1, y Pritchett, como era de esperar, instala su caballo en C4, que es una magnífica casilla. Y aquí conviene que paremos un momento, porque una primera impresión nos puede llevar a pensar que las negras no están nada mal. Tienen 1, 2, 3 piezas en el flanco de dama bien desplegadas, el alfil de C8 puede incorporarse también, quién sabe si algún día podrán jugar D5, como hizo Sosonko en esa partida que les he citado antes, y aparentemente el ataque de las blancas en el flanco de rey pues puede ir, digamos, bastante lentamente. Bien, pero se nos está olvidando un factor que es el más importante al evaluar la posición, que es el de la armonía. ¿Se acuerdan ustedes del excampeón del mundo, bueno, del campeón del mundo ya difunto, Vasily Smyslov, que siempre hablaba de armonía y comparaba el ajedrez con la música? La posición blanca es más armónica porque todas sus piezas mayores y menores están aquí agrupadas como un bloque muy compacto en el flanco en el centro del tablero. Ustedes pueden decir, bueno, sí, pero el centro está cerrado de momento. Y tienen ustedes razón, pero con algunos matices, porque el centro en este tipo de posiciones se puede abrir de forma violenta. La partida siguió con G5, caballo D7, y ahora, no exactamente en esta posición concreta, pero en este tipo de esquemas, el truco táctico, por llamarlo de alguna manera, el recurso táctico, mejor dicho, de las blancas más frecuente, suele ser especular con un posible caballo D5 en un momento dado, sacrificando ese caballo, por supuesto, de tal manera que si las negras aceptan el sacrificio, al retomar con el peón de E4 estamos abriendo la columna E sobre el rey negro y el alfil de E7, que quedaría muy expuesto. Pero esta partida es muy interesante y merece estar en esta colección, entre otras razones, porque John Nunn aporta una idea nueva, al menos novedosa entonces, que es otro tipo de sacrificio de caballo, caballo F5. La idea es muy similar, pero con algunos matices muy interesantes. Por ejemplo, que este peón, cuando retome en F5, se va a incorporar directamente al ataque contra el rey negro. Pero no corramos tanto. Primero pensemos, ¿realmente es obligatorio comerse el caballo de F5? Bien, a toro pasado, ahora sabemos que no. No solamente que no es obligatorio, sino que Pritchett no debería de haber capturado ese caballo, porque tenía otras opciones, concretamente 3. Podría haber roto en B4, no haciendo caso, aunque las blancas puedan tomar el peón de G7 con jaque, las negras también pueden acelerar su ataque del flanco de rey con B4, o bien incluso un poco más salvajemente sacrificando su caballo en B2 y después de rey por B2, B4, o una opción más posicional, más tranquila, menos agresiva, que sería caballo por E3, y si las blancas retoman con la dama, dama C5, proponiendo el cambio de damas y no haciendo caso de momento al caballo de F5. Eso hubiera sido lo prudente. Pero Pritchett, después de pensar durante un buen rato, se dijo, bueno, pero yo no veo que el ataque de las blancas vaya a ser tan fuerte y además yo siempre puedo devolver la pieza que me están regalando ahora, así que vamos allá. Y se comió el caballo. E por F5, a lo cual enseguida siguió caballo D5, prácticamente única jugada es dama D8 y ahora simplemente E por F5. Y como podemos ver, el ataque blanco empieza a ser realmente muy serio y es muy urgente sacar al rey del rey negro, obviamente de la casilla que ocupa en E8, porque fíjense ustedes toda la artillería pesada que hay ahora contra ese rey y el alfil de E7. Por tanto, rápidamente Pritchett se enroca. Y yo no estaba allí ni he podido hablar posteriormente con Pritchett, pero supongo que fue en este momento cuando Nunn jugó dama H5, fue cuando Pritchett empezó a preocuparse de verdad, porque resulta que las amenazas de las blancas
son mucho más fuertes de lo que Pritchett creía antes del sacrificio o de aceptar el sacrificio de caballo. Como ustedes seguramente, o muchos de ustedes ya habrán visto, la amenaza principal es jugar F6 abriendo la acción del alfil de D3 para dar mate con dama H7. Bien, el matiz está en lo siguiente. Podríamos pensar, imaginen ustedes que les toca jugar a las blancas de nuevo, podríamos pensar que contra F6 la respuesta más lógica es contestar con dama G6. ¿Y entonces qué hacer? Bueno, las blancas podrían recuperar la pieza que tienen de menos, F6, G6, tomar N7, eso recuperaría la pieza, pero desaparecerían las damas del tablero. Bien, eso no sería seguramente un buen negocio para las blancas o no es el mejor negocio que podrían hacer. Otra posibilidad es F6, G6, dama H6, amenazando mate, pero eso permitiría que las negras devolviesen la pieza que llevan de más, sacrificando una pieza en F6, y la situación no sería tan mala. Pero hay una tercera posibilidad, que esa sí que es realmente mortal de necesidad. Si ahora les tocase jugar a las blancas, jugarían F6 y contra G6 contestarían dama H4, sobredefendiendo su peón de F6, de manera que aunque las negras devuelvan una pieza en F6, siempre va a quedar un peón blanco en F6 y eso sería una cuña brutal. De modo que la amenaza es realmente muy seria y hay que hacer algo contra ella, y Pritchett se da cuenta de que lo mejor que puede hacer es devolver la pieza sacrificada y por eso juega F6, caballo F6, perdón. Y después, pero después de G por F6, alfil por F6, Nunn juega de una manera muy enérgica y va directo al ataque. Primero, para evitar que este caballo pueda saltar a E5, lo elimina, alfil por C4, a pesar de que eso suponga la apertura de la columna B de la torre de B8 sobre el peón de B2. Alfil por C4, B por C4 y ahora alfil de D4. Como ven, lo que hay detrás de todas estas ideas es el concepto de desbloquear este peón de F5. Eso es muy importante, entre otras cosas que vamos a ver a continuación. Bueno, como se amenaza tomar en F6, pues no creo que haya nada mucho mejor que tomar en D4, torre por D4. Pero ahora tenemos que parar de nuevo porque hay que examinar qué es lo que realmente están amenazando las blancas. Y entonces veremos algo realmente grandioso. No solo se amenaza F6, que es lo más evidente, hay otra amenaza mucho más fuerte todavía, que es caballo E7 jaque, pero ojo, caballo E7 jaque no con la idea de saltar después a C6 con un doble ataque a la torre y a la dama negra, sino algo mucho más duro y bello todavía, que es caballo E7 jaque, rey H8, dama por H7 jaque, sacrificando la dama, rey por H7 y torre H4 mate, porque el caballo desde aquí estaría fiscalizando las casillas G8 y G6. Un mate precioso que hay que intentar evitar a toda costa. ¿Se puede evitar? Pues es difícil, porque jugadas aparentemente normales como F6 no lo evitan. Si F6, caballo E7 jaque y habría que sacrificar la dama para evitar el mate. Obviamente no sirve de nada evitar ese salto a C6 que he visto antes con alfil D7, porque caballo E7 jaque y es mate en 2. Bien, entonces, ¿qué hacer? Pues prácticamente la única posibilidad es jugar torre E8. Que eso sí está protegiendo la casilla E7, pero ahora se ha creado un nuevo tema táctico, y es que la dama de D8 está atada o sobrecargada porque por una parte está defendiendo la torre de E8 y por otra está defendiendo la casilla F6. Así que el nuevo tema táctico ahora es caballo F6 jaque, hay que tomar el caballo obligatoriamente, G por F6 y ahora torre G4 jaque, única, rey H8
y la otra torre, la de E1, se va a G1. ¿Por qué? Porque ahora se amenaza otro bellísimo mate, que es dama por H7 jaque, rey por H7 y torre H4 mate. ¿Se puede evitar eso de algún modo? Creo que solo de uno, al menos de una manera, digamos, racional. Alfil por F5, devolviendo una vez más la pieza sacrificada. Y después de dama F5, aquí quiero tener unas palabras de agradecimiento para Pritchett, el rival escocés de John Nunn, porque en este tipo de situaciones el jugador que está defendiéndose de la amenaza de un mate muy brillante normalmente abandona y nos priva de que en los registros históricos, en la anotación oficial de esa partida, aparezca el mate brillante. Sin embargo, Pritchett tuvo la nobleza de jugar torre B5 para que en los registros oficiales podamos ver la jugada dama H7 jaque, y solamente aquí abandonó. Cuando veo una partida de esta belleza tan extraordinaria, a veces me pregunto qué haría yo si fuese el ganador, si fuese John Nunn, nada más rendirse mi rival en esta partida, o qué pensaría yo. Bueno, Nunn tenía 31 años en ese momento. Quizá si yo hubiera sido capaz de producir esta obra de arte a los 31 años, habría pensado, si tengo la desgracia de morirme joven por algún motivo, al menos habré dejado para la historia una obra de arte.